Imagina que eres el CEO de una de las empresas más grandes del planeta. Has pasado los últimos 100 años en una guerra brutal, sangrienta y multimillonaria contra tu único y verdadero rival. Una guerra que se estudia en las universidades, que ha dividido familias y que define la cultura pop del siglo XX. Tu objetivo desde el día 1 ha sido aniquilarlos, borrarlos del mapa y quedarte con todo el mercado. De repente, una mañana de mayo de 2006 llega una carta a tu escritorio. No es una amenaza legal y tampoco es una queja de un cliente, es literalmente la llave nuclear para destruir a tu enemigo. Alguien te ofrece los secretos más profundos de Coca-Cola. No hablo de rumores de pasillo, hablo de prototipos confidenciales, también de estrategias de marketing para los próximos 5 años y lo más aterrador, una muestra física de un producto secreto que ni siquiera ha salido al mercado. El precio por esta arma de destrucción masiva corporativa es de 1.5 millones de dólares. Para una empresa que factura 32 mil millones de dólares al año, 1.5 millones es casi un error de redondeo. Es casi lo que gastan en clips de papel. Es financieramente invisible. La lógica del mercado, la que nos enseñan en las escuelas de negocios, te grita: cómpralo, destrúyelos y gana la guerra. El 99% de las personas cree que el capitalismo se trata de aprovechar cada ventaja posible sin importar la ética. Que en la guerra y en los negocios todo se vale. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Un giro que desafía la lógica de la avaricia humana. Pepsi no compró los secretos, no usó la información para lanzar un producto rival. Pepsi hizo lo impensable, levantó el teléfono, marcó un número directo en Atlanta y le dijo a su peor enemigo que alguien le está intentando traicionarlos y nosotros los vamos a ayudar a atraparlo. ¿Pero por qué? ¿Fue un repentino ataque de bondad? ¿Fue altruismo? No. Absolutamente no. Lo que estás a punto de ver no es una historia sobre moralidad infantil. Es una clase magistral sobre teoría de juegos, espionaje industrial de alto nivel y la brutal realidad con la ley de secretos comerciales. Hoy vamos a diseccionar cómo una secretaria, un exconvicto y un intermediario intentaron ejecutar el robo corporativo del siglo y cómo Pepsi entendió algo que los criminales ignoraron. A veces la única forma de sobrevivir es salvar a tu enemigo. Bienvenidos a la Operación Dirk y al lado oscuro de la guerra entre los refrescos. Para entender por qué este evento fue tan crítico, no podemos empezar en 2006. Tenemos que entender el campo de batalla. No estamos hablando de dos empresas que venden agua azucarada. Estamos hablando de dos superpotencias ideológicas. Desde la década de 1970, Coca-Cola y Pepsi han estado enfrascados en lo que los economistas llaman un duopolio de suma cero. En la mente del consumidor solo existen ellos dos. Si Pepsi gana un 1% de mercado, Coca-Cola lo pierde. No hay terreno neutral. Esta presión crea un ambiente corporativo de paranoia extrema. En Coca-Cola, la seguridad no es un juego. La famosa fórmula Merchandise 7X no está en un cajón, está en una bóveda de alta seguridad en Atlanta que tiene más protección biométrica que muchos bancos centrales. Pero, como nos enseña la historia de la ciberseguridad, el eslabón más débil nunca es la bóveda de acero. Tampoco el firewall de encriptación de 256 bits. El eslabón más débil siempre tiene un nombre, un apellido y un salario. Aquí es donde entra en escena Joya Williams. Joya no era una espía internacional entrenada por la KGB. No era una hacker maestra operando desde un sótano en Rusia. Era una asistente administrativa. Pero no cualquier asistente. Trabajaba directamente para el director global de marca de Coca-Cola. Aquí es donde debemos detenernos para analizar la psicología de acceso. En el mundo corporativo existe una jerarquía invisible. Los directivos tienen el poder de decisión, pero los asistentes tienen el poder del flujo. Joya gestionaba los correos electrónicos, organizaba los archivos físicos y tenía acceso a las muestras de productos que llegaban a la oficina. Ella era la guardiana de la puerta. Pero Joya tenía un problema que es el combustible número 1 del espionaje corporativo: el resentimiento. Los perfiles psicológicos del FBI sobre amenazas internas casi siempre pintan el mismo cuadro. Empleados que se sienten infravalorados, mal pagados en comparación con los secretos que manejan y que creen que la empresa les debe algo. Joya Williams ganaba un salario decente, pero veía pasar por su escritorio estrategias de miles de millones de dólares. Esa disonancia cognitiva de muevo millones pero gano miles empezó a fracturar su lealtad. En 2006, Coca-Cola estaba desarrollando un producto revolucionario. Los documentos judiciales se refieren a él vagamente, pero se cree que era una nueva variante basada en té o una bebida energética híbrida diseñada para capturar un mercado emergente. Y aquí fue cuando Joya no vio un producto,
ella vio un cheque en blanco. Pero Joya no podía hacerlo sola, necesitaba cómplices, y aquí es donde la operación pasa de ser un robo de oficina a una conspiración criminal federal. Aquí fue cuando reclutó a Ibrahim Dimson, un hombre con un historial de estafas financieras, y también a Edmond Doheny, un amigo de la familia que acababa de salir de prisión por tráfico de cocaína. Piénselo un segundo, una ejecutiva administrativa, un estafador y un extraficante. Parecía el inicio de un chiste malo, pero tenían en sus manos el santo grial de la industria de las bebidas. Su plan era rudimentario pero muy peligroso: robar los documentos físicos y las muestras líquidas, meterlos en un bolso personal, literalmente sacaron los secretos por la puerta principal, y vendérselos al único comprador posible en la tierra. Ellos creían que Pepsi saltaría de la alegría, creían que Pepsi abriría la caja fuerte y les daría una vida de lujo en el Caribe, pero no tenían ni la menor idea de cómo funcionaba realmente el capitalismo corporativo moderno. Aquí es donde necesitamos ponernos técnicos para entender por qué Pepsi no mordió el anzuelo. Vamos a explicar un concepto legal con una analogía que hasta un niño entendería, pero que rige el destino de las empresas del Fortune 500. Imagina que estás corriendo un maratón olímpico, va segundo, pero el corredor que va primero se le cae una inyección de esteroides. Tú la recoges, si te la pones podrías ganar la carrera el día de hoy, pero mañana cuando te hagan el control antidopaje no solamente te quitarán la medalla, te prohibirán correr de por vida, te demandarán por fraude y tu carrera habrá terminado. En el derecho corporativo esto se relaciona con la doctrina del secret trade o el secreto comercial. Si Pepsi hubiera aceptado esos documentos y hubiera lanzado un producto basado en ellos, Coca-Cola no solo los habría demandado por el valor de los documentos, Coca-Cola podría haber demandado por el lucro cesante total, daños punitivos y, lo más grave, podría haber obtenido una orden judicial para detener las operaciones de Pepsi. Estamos hablando de una demanda potencial de 20,000 a 30,000 millones de dólares. Aceptar la información robada no era una ventaja, era una píldora de cianuro. El 19 de mayo de 2006, Pepsi recibe la carta firmada por un tal Dirk, el cual era el alias de Ibrahim Dimson. La carta decía: tengo información muy detallada y confidencial sobre las capacidades de marketing y nuevos productos de Coca-Cola. Pepsi activó inmediatamente su protocolo de crisis, notificaron a su departamento legal y la decisión fue unánime y veloz: llamen a Atlanta, llamen al FBI. Aquí entra el mecanismo de la operación encubierta. El FBI no arrestó a nadie de inmediato, eso sería de novatos. Ellos querían atraparlos con las manos en la masa, querían ver hasta dónde llegaba la filtración y asegurarse de que no hubiera más empleados involucrados. El FBI asignó a un agente especial encubierto. Su nombre en clave era Jerry, así que Jerry contactó a Dirk, haciéndose pasar por un alto ejecutivo de Pepsi dispuesto a jugar sucio. Estamos interesados, dijo Jerry, pero necesitamos pruebas. Y aquí es donde la estupidez de los criminales brilló con mucha intensidad. Dimson, emocionado por la avaricia, envió por fax en 2006, 14 páginas de documentos marcados como clasificado y confidencial. El encabezado de los documentos confirmaba su autenticidad, eran de Coca-Cola, pero el FBI quería más. Querían la transacción física, así que acordaron un primer pago, no los 1.5 millones, sino una buena muestra de fe, $30,000 en efectivo. A cambio, los ladrones entregarían una muestra física del nuevo producto secreto. Imaginen la tensión. Joya Williams estaba yendo a trabajar todos los días a las oficinas de Coca-Cola, sonriendo junto a sus jefes, imprimiendo documentos secretos y metiéndolos en su bolso sin saber que su comprador no era Pepsi, sino el gobierno federal de los Estados Unidos. Las cámaras de seguridad de Coca-Cola que el FBI había solicitado revisar discretamente captaron a Joya guardando carpetas y frascos con líquido marrón en su bolso personal. Estaba cavando su propia tumba en alta definición. El dato clave aquí fue que la codicia ciega la imprudencia. Williams y sus cómplices estaban tan obsesionados con la cifra de 1.5 millones de dólares que ignoraron todas las señales de alerta. Un ejecutivo de una multinacional no se reúne contigo en un aeropuerto para darte dinero en una caja de galletas, pero ellos creyeron la fantasía. La trampa estaba lista, el escenario final se preparó para el intercambio decisivo. A mediados de junio, Jerry, o sea el agente de FBI, se reunió con Dimson en el aeropuerto internacional de Atlanta, el lugar más concurrido del mundo, el lugar perfecto
perfecto para esconderse a plena vista. Dimson entregó los documentos y una botella con la muestra del producto. Jerry le entregó una bolsa amarilla de la marca Gap. Dentro no había ropa, sino $30,000 en billetes marcados. Dimson tomó el dinero, sonrió y se fue, probablemente calculando en qué gastaría su parte. Pero el FBI no cerró la red todavía. Necesitaban conectar el dinero con Joya Williams, la fuente interna. Días después, el 27 de junio, se acordó la venta final. El precio, $1.5 millones por el resto de los secretos. Aquí es donde la realidad golpea con la fuerza de un martillo. Dimson, Doheny y Williams se reunieron para repartirse el dinero inicial y planear el golpe final. No sabían que sus teléfonos estaban intervenidos, no sabían que había micrófonos direccionales. El día 5 de julio de 2006, la trampa se cerró. El FBI arrestó a los 3 conspiradores simultáneamente. Joya Williams fue detenida en su escritorio en Coca-Cola. Imaginen la escena, sus compañeros de trabajo mirando atónitos cómo la mujer que se sentaba a su lado, la que almorzaba con ellos, era esposada y escoltada fuera del edificio por agentes federales. El juicio fue un espectáculo de desesperación. Joya Williams intentó una defensa casi risible. Afirmó que ella era inocente, que los documentos se los había llevado para trabajar en casa y que Dimson y Doheny la habían engañado. Dijo que ella era una víctima, pero la evidencia era aplastante. Número 1. Videos de ella robando los productos. Número 2. Registros telefónicos conectándola con los cómplices en momentos clave. Número 3, y lo más condenatorio, un rastro de dinero. El fiscal federal David Namias fue brutal en su argumento final. Esto no es un malentendido, esto es un intento calculado de vender el alma de una empresa por beneficio personal. Los cómplices, Dimson y Doheny, vieron el barco hundirse y se declararon culpables rápidamente para reducir sus sentencias. Fueron condenados a 5 y 2 años respectivamente, pero Joya Williams, la empleada de confianza, la que traicionó la lealtad corporativa, recibió el castigo más duro: 8 años de prisión federal. En el momento en el que el juez leyó la sentencia, la vida de Joya, como la conocía, terminó. De tener un puesto corporativo envidiable en una de las marcas más icónicas del mundo, pasó a ser la rea número 56,789. Todo por una promesa de dinero que nunca existió. Pepsi, por su parte, emitió un comunicado que es una obra maestra de las relaciones públicas y la ética corporativa. La competencia puede ser feroz, pero debe ser justa y legal. Con esa frase, Pepsi no solo se salvó de una demanda, se posicionó como el chico bueno en una industria llena de tiburones. Ganaron mucho más en reputación de marca que lo que hubieran ganado con cualquier fórmula robada. Esta historia nos deja con una pregunta incómoda: ¿qué es lo que realmente protege a las empresas hoy en día? En 2006, robar secretos implicaba meter papeles en un bolso. Hoy implica una memoria USB del tamaño de una uña o un correo encriptado enviado en milisegundos. La tecnología ha cambiado, pero la vulnerabilidad sigue siendo la misma: el factor humano. El caso de Joya Williams se estudia hoy en las academias del FBI y en las escuelas de negocios, no por la sofisticación del robo, sino por la integridad de la respuesta. Vivimos en un mundo cínico. Asumimos que las grandes corporaciones venderían a su propia madre por un aumento del 0.5 en las acciones trimestrales. Y a menudo tenemos razón para ser cínicos, pero este caso es un recordatorio luminoso, un faro en la niebla. Pepsi entendió que destruir a Coca-Cola con trampas no era una victoria, era su propio fin. Entendieron que el valor de su propia integridad valía más que los 1.5 millones, más que la fórmula secreta y más que ganar un trimestre. Al final, la gran pregunta que planteamos al inicio era: ¿por qué no los destruyeron? Y la respuesta es simple y poderosa: porque para ser el número 1 tienes que ganarle al mejor en su mejor día y no apuñalarlo por la espalda. Joya Williams salió de prisión hace años. Su nombre siempre estará ligado a una de las traiciones corporativas más torpes de la historia. Coca-Cola sigue guardando sus secretos en la bóveda y Pepsi sigue siendo el eterno rival que, por un breve momento, fue el mejor amigo que Coca-Cola pudo desear. Así que la próxima vez que abras una lata de refresco, recuerda, estás bebiendo el resultado de una guerra. Pero gracias a una decisión ética en 2006, esa guerra se sigue peleando con anuncios y sabores y no con juicios y celdas en prisión. Porque el crimen no paga, la integridad sí. ¿Te gustó este video? Imagínate el siguiente.